Salmos 119, versículo 9. Cuando lo tenga, me puede confirmar con un amén. Bien, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Señor, pues, verdad, ponía este pensamiento en mi corazón. Estaremos hablando bajo el tema manteniéndonos puros para el Señor. Manteniéndonos puros para el Señor. ¿Y qué es esa palabra de pureza? ¿Qué significa, verdad, la palabra pureza? Y la palabra pureza, verdad, significa limpieza o limpio. También significa santidad, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Hay una palabra que aparece por ahí y es castidad, que la cual tiene que ver, ¿verdad?, en mantenerse apartado de todas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todas estas palabras, ¿verdad?, tienen que ver con lo que es la pureza. Así que en esta noche, ¿verdad?, el Señor quiere hablar a nuestras vidas cómo mantenernos puros. Y dice este Salmo 119, versículo 9, cómo, en una de las versiones que leía dice, ¿cómo podrá el joven mantenerse puro? Porque la versión que leímos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y a muchos, ¿verdad?, da la idea de que ya el camino lo han ensuciado, que ya, ¿verdad?, han manchado ese camino. En realidad, ¿verdad?, el texto más apegado, el texto reséptico, dice, ¿cómo podrá? Es decir, todavía sin haber manchado su camino, sin haber ensuciado, ¿verdad?, su trayectoria, sin haber ensuciado su testimonio, sin haberse apartado del Señor, dice, ¿cómo podrá el joven? Otra versión decía, ¿cómo podrá mantenerse el jovencito puro delante del Señor? Y la respuesta, ¿verdad?, la encontramos, es una pregunta retórica, porque la respuesta se halla ahí mismo en la palabra, la cual es, ¿verdad?, dice, guardando su palabra. Entonces, ¿cómo puede el joven mantenerse limpio? Esa versión dice, el joven también, el jovencito se mantendrá puro guardando la palabra de su Señor. Entonces, ¿cuál es la forma, verdad, de mantenerse limpios para el Señor? ¿Y por qué es tan importante, verdad, la pureza delante del Señor? La pureza delante del Señor es muy importante porque la Biblia hace una pregunta y dice, ¿quién entrará en el lugar santo? ¿Quién entrará en el lugar santo? Y dice la Biblia, el puro o el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado, dice, su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Qué tiene que ver todo esto, verdad, con la pureza? Pues tiene que ver todo, porque alguien que se ha mantenido puro y limpio para el Señor, ¿verdad?, quiere decir que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no ha jurado con engaño, porque eso es lo que se mueve, ¿verdad?, cuando uno se aparta de la pureza del Señor. Entonces, la pureza, ¿verdad?, cuando se nos llama a ser puros, quiere decir que el Señor nos llama a mantenernos, ¿verdad?, limpios. Y recuerde una cosa, el Señor nos ha apartado y eso es, ¿verdad?, la santidad, nos ha separado. ¿Cuántos han aceptado al Señor como su Salvador personal? ¿Cuántos le han aceptado, verdad, como su Salvador? ¿Cuántos le han dado entrada en su corazón? Entonces, si usted ha aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador, quiere decir que las pasiones, ¿verdad?, han dejado de estar en su vida. O usted tiene que
dejar esas pasiones, como vamos a ver uno de los versículos a continuación. Segunda de Timoteo, vaya a su Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Hay un consejo muy importante del apóstol Pablo, ¿verdad?, al joven Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor en el consejo que le da, ¿verdad?, como un obrero, ¿verdad?, que dice que no tiene de qué avergonzarse, un obrero de Dios, el cual debe, dice, mantenerse delante del Señor, usar bien la palabra de verdad, pero dice también el versículo 22, huye también, ¿de qué cosa? No sé si su Biblia dice lo mismo que la mía. ¿Qué dice? Versículo 22. ¿Cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza ese versículo? Huye. ¿De qué cosa? De las pasiones juveniles. Ya vimos, ¿verdad?, la palabra pureza. Ahora, ¿qué es una pasión? Ahora aquí en este versículo, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, a través del consejo que se le dio a Timoteo, pero que hoy ese consejo es para los jóvenes de hoy, para la iglesia de hoy. El consejo es: huye de las pasiones juveniles. Ahora, ¿qué es una pasión? Un deseo. Pero es un deseo, cuando hablamos de una pasión juvenil, ¿verdad?, hablamos de una pasión desordenada. Hablamos de un deseo desordenado. Hablamos de un deseo exagerado de algo desordenado. Pasión existe, me da la palabra pasión, y la única pasión que yo creo que no es desordenada y que sí debería tener cada uno de nosotros es la pasión por Cristo. El deseo por Cristo, pero es lo menos que a veces hay, ¿verdad?, el día de hoy. Vivimos en un tiempo donde, ¿verdad?, hay pasión por muchas cosas, menos por las cosas del Señor. Pero la Biblia dice aquí: huye de las pasiones juveniles, de los deseos desordenados. Y muchas veces, ¿verdad?, la primera impresión de este deseo desordenado es acerca, ¿verdad?, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero no solamente es eso, sino que también entran otros deseos desordenados, como por ejemplo, el tener el control. Pero ¿por qué es una pasión juvenil el querer tener el control? Porque y recuérdense, nosotros, cada uno de nosotros los ya viejos, hemos pasado, ¿verdad?, por esa edad, por la edad de los juveniles, la edad de los jóvenes, ¿verdad? Y cuando llegamos a la edad de 12, 13 años, ¿verdad?, creemos que al fin llegué a los 12 y 13 años. Ya soy independiente. Y no es así. Comenzamos a vivir, pero en nuestra, no sé, ¿verdad?, en todo lo que está sucediendo, en el cambio físico, en el cambio de las hormonas del joven, del juvenil, ¿verdad?, está aquello de, bueno, ¿verdad?, ya no me pueden decir nada. Y ahora yo tengo el control, yo mando en la casa. Si mi padre es obsoleto, mi padre ya está pasado de moda. Más si, ¿verdad?, los padres decimos en mi tiempo, y a veces es un error que cometemos quizás, ¿verdad?, porque cada vez que hablamos decimos en mi tiempo, cuando yo tenía tu edad, pero en realidad no pasa de moda, porque lo que en ese tiempo, cuando nosotros teníamos la edad de cada uno de ustedes, ¿verdad?, nuestros padres o nuestros líderes religiosos también, ¿verdad?, nos dieron el consejo de huir de las pasiones juveniles.
Quizá le contestábamos mal a nuestros padres, ¿verdad? Y el consejo era: pórtate bien con tus padres. Porque el mismo versículo que está hoy en día, ¿verdad? De honrar a tu padre y a tu madre, que está en Efesios capítulo 6, versículo 1. Ese mismo versículo estaba hace más de 30 años, cuando yo tenía la edad de los juveniles. Hace más de 30 años estaba ese versículo. Es más, hace más de 2000 años estaba ese versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia no pasa de moda. La palabra de Dios no cambia. La Biblia dice, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra dice no pasará. Así que el consejo sigue siendo el mismo para hoy en día, para la juventud de hoy. A veces quizás ustedes ¿verdad?, les parecerá que, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, sentirán que los oprimimos con nuestros consejos, pero la realidad es que deseamos, como el apóstol Pablo deseaba lo mejor para la carrera de Timoteo, la carrera espiritual de Timoteo. De la misma forma, los padres de ustedes, los pastores de ustedes, los líderes de ustedes, ¿verdad?, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes, para que se puedan deleitar en los caminos del Señor. Porque no hay otra cosa más hermosa que poder deleitarse en la presencia del Señor. No hay otra cosa. Puede probar lo que sea, pero no va a encontrar nada que pueda compararse a disfrutar la presencia del Dios Todopoderoso, de poder sentirse en paz con Dios. Y la única forma de sentirse bien con Dios, la única forma de sentirse en paz con Dios, es manteniéndose puro delante del Señor. Porque cuando usted se mantiene puro delante del Señor, quiere decir que usted tiene una relación buena con su Salvador. Cuando usted se aparta de la pureza, cuando usted deja la pureza por un lado, quiere decir que esa relación con su amado Salvador se ha interrumpido, se ha roto. Y no hay cosa más tormentosa, ¿verdad?, que entrar por esa puerta y no poder entablar una adoración y una alabanza para el Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. No hay nada más hermoso que poder entrar por esa puerta, dice, entrar por sus atrios con alabanza. Pero solamente podemos entrar por las puertas a los atrios de Jehová con alabanza y con adoración únicamente si estamos viviendo una vida de pureza delante de Él. Porque si usted puede ver el ejemplo en la palabra del Señor, cuando alguien se aleja del Señor, ya no puede alabarle. Sucedió en el caso de la primera pareja, Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron al Señor. Dice la palabra que se fueron a esconder. Cuando oyeron que Jehová se estaba acercando, ellos se fueron a esconder delante de la presencia del Señor. Hay muchos que vienen a la congregación, pero se vienen a esconder en la mentalidad de ellos. Pero no pueden venir con libertad a la presencia del Señor. Y la forma de a veces notar, ¿verdad?, que usted se está escondiendo de la presencia del Señor es que usted no puede alabarle. Seguir la justicia, la paz, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes sigue usted? ¿O con quiénes trata usted de seguir estas cosas? ¿Con los que de corazón limpio invocan al Señor? ¿O su amistad más cercana es alguien que no invoca el nombre del Señor? Y puede ser que esa persona esté en la iglesia,
no precisamente alguien que no asista a la congregación. La Biblia es clara y dice, ¿verdad?, que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque el Señor mismo, ¿verdad?, en la parábola del trigo y la cizaña, dejó claro que iban a crecer juntos las dos cosas, el trigo y la cizaña. Ahora, ¿con quién tú te juntas? ¿Con los que invocan el nombre del Señor? Y no es solamente con los que invocan al Señor, porque lamentablemente puede alguien invocar el nombre del Señor, pero ¿tendrá su corazón limpio? Porque una cosa es venir a invocar el nombre del Señor aquí, pero ¿qué tal cuando termina el culto? ¿Qué tal cuando salimos de las cuatro paredes del templo del Señor? ¿Seguimos con la misma actitud? Huye de las pasiones juveniles. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, ejemplos claros de que huir no es de cobardes. Si usted ve bien este versículo, dice, huye de las pasiones juveniles. En ningún momento, ¿verdad?, el apóstol le dice, hazle frente a las pasiones juveniles. ¿Sabe por qué el apóstol no recomienda hacerle frente a las pasiones? Porque la única forma de refrenar, ¿verdad?, las pasiones en nuestra vida, las pasiones juveniles, los deseos carnales, es huyendo. Y alguien pensará, bueno, yo no soy ningún cobarde para huir. Déjeme decirle que huir no es de cobardes. Huir es de sabios. Huir es de obedientes. Cuando Jesús nació, y dice que Herodes procuró la muerte del niño Jesús, ¿qué hizo José y María? No tengan miedo, ¿verdad? Huyeron para Egipto. Y dijeron, bueno, pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Acaso no tenían, verdad, el apoyo de Dios? Claro que sí. José, capítulo 39 del libro de Génesis. Vaya conmigo y vamos a ver, este joven, ¿será que este joven tenía el respaldo de Dios? ¿Cree usted que José, que este joven llamado José, tenía el respaldo de su Dios? Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con él? Cuando lo vendieron sus hermanos, ¿verdad?, y fue a parar a Egipto, y termina, ¿verdad?, en la casa de Potifar. Potifar lo pone a cargo de toda su casa, todos sus bienes. Le entregó todo en sus manos. Solamente hubo algo que no entregó en las manos de José, y era su esposa. Y sucedió, ¿verdad?, con José una tentación. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con él. Versículo 7 del capítulo 39. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo,
duerme conmigo. Esa oferta, ¿verdad? Hacia esa pasión juvenil. No era fácil de poder salir, ¿verdad?, victorioso. Solamente sale victorioso alguien que teme a Dios, que teme a su Dios. Pero también de temerle, ¿verdad?, tiene que hacer algo. Y vamos a ver lo que pasa con él. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió, es decir, lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No se quedó ahí, ¿verdad? Yo soy muy espiritual y Dios está conmigo, ¿verdad? Y aquí me quedo. No. Esto, ¿verdad?, al igual que a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huir no es de cobardes. Huir es de sabios. Huir es de sabios, es de gente temerosa, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que cuando nosotros tenemos temor a Jehová, temor a Dios, respeto, reverencia a Dios, aunque vengan este tipo de ofertas a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Y bueno, dirá alguien: bueno, a mí, ¿verdad? A mí nadie me ve como miraban a José. Hoy en día no es necesario que te miren. Hoy en día puedes caer en pasiones juveniles con el aparato que cargas en tu bolsillo. Ya no es necesario que te miren a ti. Ahora es ese aparato, ¿verdad?, que está ahí y que sabemos todo lo que hay ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando en ese momento, ¿verdad?, entre ese deseo desordenado de ver lo que no tienes que ver? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo voy a huir? José pudo ir porque estaba ahí. Hay forma. El Señor es tan amoroso, es tan bondadoso, que no simplemente nos manda, ¿verdad?, huye. No, Él nos da algunos pasos para nosotros, ¿verdad?, poder mantenernos firmes en el Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Esto se conoce como, ¿verdad?, el resumen de lo que es Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro. Aquí encontramos nuevamente la pureza. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay en eso algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando venga esa pasión, ese deseo desordenado, ¿qué tenemos que empezar a pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene poder, que es virtud, en lo que es digno de alabanza. Y todo esto no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando venga un deseo de eso a tu vida, ¿verdad? Sea un deseo desordenado en cuanto, ¿verdad? A lo sexual, quizás al deseo de poder, de querer controlar en tu casa. Hay cosas que a veces actuamos a la edad, ¿verdad?, de la adolescencia. Yo no llegué a esta edad sin pasar por la edad de ustedes. Yo pasé por la edad de ustedes. Y le agradezco, ¿verdad?, a mis padres que me corrigieron. Porque tenemos esa tendencia. Cuando va pasando, ¿verdad?, la etapa de la inocencia en la que no sabemos distinguir el bien y el mal y comenzamos ya a echar alas, ¿verdad? Creemos que podemos discutirnos con nuestros padres y no es así. Cuando esto venga, recuérdate que hay que pensar en lo que es justo. Y el Señor Jesús es justo. A la edad de ustedes, entramos en una etapa en la que, ¿verdad?, levantamos la voz. Levantamos la voz y peleamos. Pero ¿qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11? Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón. Ya vio, hermano, hasta la Biblia me da permiso. Que tome placer. Momento, no hemos terminado. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. A mí me encanta la palabra del Señor. Se da a entender por ella misma. Y clara. No puede alguien decir, bueno, eso es para los jóvenes, de los viejos. No. Desde la adolescencia. Desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, ¿verdad? A esa edad sentimos que llegamos a la mayoría de edad. Pero no, apenas estamos empezando a vivir. Apenas comenzamos. Pero sentimos que ya, ¿verdad?, nos crecieron alas. Pero no es así. Todavía a esa edad que ustedes, la mayoría de ustedes tienen, necesitan de sus padres. Necesitan de sus padres y necesitan del Señor. Y cuando crezcan, seguirán necesitando a sus padres y necesitando al Señor. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Hasta aquí pareciera, wow, pero ¿por qué la Biblia, verdad? Si allá en Jeremías dice que el corazón es engañoso. Y aquí me manda a que siga los deseos de mi corazón. Y anda en la vista de tus ojos. Pero aquí viene. Pero sabe que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios. O sea, todo lo que leímos, ¿verdad? Es lo que en la forma poética, escrita, la palabra es sarcasmo. Wow, es la palabra de Dios sarcástica. Sí, tiene sarcasmo. Está siendo sarcástico. En forma poética te está diciendo, joven, ¿verdad? Deleítate desde los días de tu adolescencia, ve, disfruta, anda, ¿verdad? Tome placer tu corazón, lo que tus ojos quieran ver, hazlo. Pero recuerda que sobre todas las cosas que tú hagas, las cosas que mires, las cosas que hables, las cosas a donde vayas, las cosas que piensas, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ay, pero si yo soy un adolescente que apenas tengo 12 años, 13 años, según la Biblia, dice que ya vas a ser juzgado. Así que no podemos tomar una excusa, ay, es que ¿verdad? Apenas tengo 12, 13 años. Según la Biblia, ¿verdad? Ya tienes capacidad para entender lo bueno y lo malo. Que ya tienes la capacidad para entender el mensaje de la palabra de Dios. Que ya tienes capacidad para entender la noticia del evangelio. Y que muchos de ustedes, ¿verdad?, han nacido en un hogar cristiano. Pero el haber nacido en un hogar cristiano no quiere decir que ya eres salvo. Tienes que tomar la decisión personal de aceptar a Jesús como tu Salvador. Quita pues, termina el versículo 10, quita pues, ahora viene, deja el sarcasmo y viene a lo real. Y dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud, ¿ve?, no es solamente los jóvenes viejos. Ok, ya, ¿verdad? Eso es para los jóvenes de 20 años para arriba. No. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, hermano, ¿no sirve? Sirve. Claro que sirve. Lo que quiere decir es que pasa, se van tan rápido. La adolescencia y la juventud terminan en un abrir y cerrar de ojos. Y tanto que esperamos llegar a la adolescencia. Sí, porque creemos, ¿verdad?, que ya en la adolescencia, en la adolescencia ya voy a empezar, ¿verdad?, a tener novia, novio. ¿Quién te dijo eso? Sí, tenemos que apartarnos, ¿verdad?, para el Señor. La Biblia es clara y dice, ¿verdad?, debemos de guardarnos para el Señor. Huir del enojo, según este versículo de Eclesiastés, huir del enojo, ¿verdad? Huir del mal, apartarnos, ¿verdad?, del mal que hay en nuestra carne, porque debemos de entender que la adolescencia pasa y la juventud también. Recordemos una cosa, ¿verdad?, de que en Cristo Jesús la Biblia dice que somos nueva criatura. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, ¿verdad?, entendemos de que todo eso tuvo que quedar atrás. Por eso Colosenses 3:5 dice que debemos hacer morir las pasiones desordenadas. Ahora, nótese que no dice, ¿verdad?, dejen que se mueran las pasiones, sino dice,
hacer morir. Es decir, que nos involucra activamente en hacer morir. Si nos involucra activamente, quiere decir, ¿verdad?, que hay forma de hacer morir las pasiones desordenadas. Y ya vimos una de ellas, es pensar en Jesús. Es pensar en su palabra. Y no solamente pensar, ¿verdad?, qué bonita es la Biblia. No. Si nos involucra activamente, quiere decir que tienes que formar parte activa y ponerte a escudriñar la palabra del Señor. Porque en la palabra, dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, ¿verdad?, que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, es decir, la palabra, dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. También vemos en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Joven, señorita, eres una nueva criatura en el Señor. Como criatura nueva, ¿verdad?, tiene que haber un cambio en nosotros. Como criatura nueva quiere decir que ahora, ¿verdad?, todas esas pasiones desordenadas tienen que quedar atrás. Porque ahora dice que la imagen del Señor está en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Antes éramos templos, ¿verdad?, de demonios. Pero el Señor nos ha hecho templos de su Santo Espíritu. Y si somos templo del Espíritu de Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se mantiene esta casa del Señor? ¿Desordenada? ¿Sucia? ¿Verdad que hay un cuidado para tratar de mantener este lugar, esta casa del Señor, limpia y ordenada? Ahora nosotros somos el templo espiritual del Señor. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios y que Él mora en vosotros? Imagínense, ¿verdad?, un gran desorden y el Señor entrar ahí. No, tiene que estar nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar ordenado y limpio para el Señor. ¿Qué vamos a hacer? También nos ha dicho en esta noche, ¿verdad?, que cuando vengan, ¿verdad?, esas tentaciones, debemos de pensar en todo lo justo, lo puro, lo que es digno de alabanza. En otras palabras, pensar en Jesús.